Nacional del Libro El Boletín. Estamos en sedes, espacio que además nos abre las puertas para que Ediciones La Luz durante estos días feriales nos presente sus novedades editoriales. Hoy se abren las constelaciones por partida doble. Nuestro espacio habitual de presentaciones está además proponiendo un título de la colección que lleva igual nombre, Abrirse las constelaciones, un verso pues siempre me sirve como un verso espléndido de Delfín Prat, que acompaña la historia de Ediciones La Luz durante todos estos años, más de 20 años viviendo esta peña y siempre asociada a la joven literatura cubana. Y en el caso de Marcaciones, el primer cuaderno de poesía de mi amigo Eric Galvez, miembro también de la asociación Hermanos Taís, y que hoy estará presentado por José Luis Serrano, que además es el editor del volumen. Déjenme decirle que Ediciones La Luz, cuando aparece en nuestro catálogo un libro de décimas, de sonetos, enseguida nuestros editores dirigen la atención hacia José Luis Serrano, que es quien nos asesora. Y qué bueno que esté siempre tan cerca de Ediciones La Luz, porque Serrano, como ustedes saben, también es el autor que da inicio a nuestro catálogo editorial en el año 1997 con Bufón de Dios, que es también un libro de décimas. Y en esta feria estamos presentando su libro de sonetos de Marcaciones, Paquidermos, que estaremos presentando mañana a las 5 de la tarde en la hora tercia. También queda hecha la invitación para que nos acompañen en ese momento de Ediciones La Luz en la hora tercia. Pero bueno, ahora vamos a darle la palabra a Serrano, que es el editor, repito, de Marcaciones, este volumen precioso que lleva en cubierta una obra del artista visual Alejandro Saldívar con el diseño de Robert Wright, y bueno, el trabajo de Ediciones La Luz, corrección, diseño, en fin, y el trabajo de edición de José Luis Serrano. Entonces, José, te invito a que hagas las palabras de presentación. Eric Galvez es un autor cuya infancia transcurre en más o menos en los mismos territorios que mi infancia, y además está en mi familia. Y fui yo quien recomendé este libro. Hay un nepotismo evidente. Pues no sabíamos esto, o por lo menos él lo sabía, pero yo no. No sabía que había nexos de familia, ni que compartíamos un mismo espacio geográfico. Es una fortuna para mí poder estar siempre cerca de Ediciones La Luz, recomendando títulos para su publicación, interviniendo de alguna forma, esta vez como editor, otras veces como asesor, como bien has dicho, el libro de Valencina, y otros tantos. En este caso de Marcaciones, es un libro que a mí me sorprendió cuando yo vi el libro como propuesta de esto, analizando el libro como lector especializado. Era un libro que yo decía, le digo a Yusef, mira, este libro hay que trabajarlo un poco, así como está, todavía lleva edición, pero de aquí sale un buen libro, no solamente un buen libro, sino un libro magnífico, ¿sabes? De aquí. Lo que hay que hacer cosas, todavía hay que hacer algunos rejuegos ahí, hay que mover el libro. El título con que se presentó tampoco nos gustaba, era un título que decía mucho, pero que no funcionaba como título. Y entonces él dice, bueno, te voy a poner en contacto. Bueno, ahí quedó todo. Pasan los meses y usted me dice, te voy a poner en contacto con el autor, tú pudieras ser el editor del libro. Obvio, sé que para mí es un placer. Y ahí fue cuando sintonizo con Eric y nos damos cuenta que estamos en la familia y todo eso. Y comenzamos a trabajar el libro en un proceso minucioso, es decir, de capas y capas de edición. De yo te mando para allá, tú me mandas para acá, los apagones andando, la conexión malísima porque él estaba en una zona de
totalmente de colapso de las comunicaciones, y entonces a veces le daba día en responderme. Y el libro comienza a crecer cualitativamente, más allá de lo que yo esperaba, fíjate. Y comienza a organizarse, comienza a sumar una estructura que era distinta a la que traía originalmente. Los textos comienzan a adquirir una fisonomía mucho más potente. Yo le veía textos, se los mandaba por el WhatsApp, le decía, pero mira esto, no esto, y era deslumbrante. Fue un diálogo que duró como, yo creo que cerca de 20 o más días. Aproximadamente, sí. Por ahí. Y les puedo garantizar que en el concierto de la poesía cubana contemporánea es un libro que hay que atender. Y específicamente dentro de la literatura que se escribe en décimas, la décima ha tenido muchos momentos. En los años 70 comienza a apartarse un poco de la cosa rural, de la cosa bucólica. En los años 80 ya adquiere otras connotaciones. En los 90 hay una eclosión de la décima ya que busca contenido filosófico, ya es la décima trabajando temas de la poesía dura, de verdad. Bueno, y luego de los 90 hay un momento en que hay como una caída, como que la décima comienza de nuevo a permearse del repentismo. Yo no sé por qué ocurre eso, pero los poetas comienzan muchos poetas a hacer cosas como si fueran décimas de repentistas. Es un criterio personal, no un criterio de un estudioso de la décima, sino de alguien que lee este tipo de poesía. Y es una sorpresa enorme ver cómo ahora hay un resurgir de la décima nuevamente, y dentro de ese avivamiento, para usar un término caro a mi amigo que es pastor de una iglesia, cristiano, por supuesto, y hay como un renacimiento de la décima. Este libro de marcaciones es un libro que está aplicado en un credo, en su fe cristiana. Ese es el centro del libro. Pero lo magnífico es que no es un libro no es un libro que se esté alineando mansamente con una doctrina. No va por ahí. Es un libro donde se ve el ser humano rebelde, el ser humano que a veces pugna contra Dios. Es decir, tal vez la palabra no sea contra. No, esa es la palabra. Exacto. Entra en una lucha tremenda, donde no se deja vencer por Dios, porque asoman los asuntos humanos, donde asoman todas las facetas del individuo, del ser humano, en su acontecer. Y de esa fricción de la verdad, una verdad absoluta que existe, esta es la verdad absoluta, y un individuo atenazado por sus circunstancias, por sus relatividades. De ahí va surgiendo ni más ni menos que la belleza. La belleza. De ese encuentro, de ese diálogo, surge belleza. Una belleza a ratos deforme, en algunas ocasiones atroz. Uno de los referentes que marca el libro, fíjense qué cosa más interesante, es Blade Runner. Coño, qué raro cristiano que de pronto es Blade Runner y de pronto tiene como referente grandes bandas del heavy metal que le importan, que son sus referentes. Hermano, a mí me parece que por ahí no debería estar la cosa. Entonces viene
esta ilustración tan visceral es la palabra. Pero bueno, a mí me preocupó la ilustración, a él también. Pero de pronto dijo, claro que no, estéticamente no, pero es que estamos hablando de un hombre que es un hombre de fe, pero no es simplemente un hombre de fe, sino que es un ministro, es un hombre que está haciendo es el pastor de una congregación, y ya esto tiene consecuencias. En la literatura cubana, de pronto, el único referente que veo de este tipo es Alberto Garrido. Es decir, un gran narrador y un gran poeta que sabe, que ha logrado congeniar su fe inquebrantable con su literatura. Bueno, este es el caso de él. Yo voy a escribir unas palabritas, no pude en estos momentos. A mí en estos casos siempre me gusta traer una cuartillita bien definida y decir las cosas, pero no pude porque me han dedicado a esta feria y ha sido de un lado para otro una locura. Entonces, nada, te doy la palabra, querido amigo. Doy fe de la preocupación en un inicio de José Luis Serrano cuando yo le proponía, porque además salió de la propuesta, usar esta imagen para la cubierta del libro. Yo había leído también el cuaderno, claro, nunca mi lectura va a ser. Me fascinó la imagen que decía. Exacto, esa era la respuesta de Serrano. Vamos a someterlo al criterio de cosas que siempre hacemos por rutina editorial. Siempre el autor se impone que haga la aprobación de la imagen que le estamos proponiendo para la cubierta de su libro, ¿no? Y creo que me sorprendió una vez más. Hola a todos, es un placer estar por acá con ustedes y por supuesto que sí, una gran alegría para mí, por supuesto, no solamente estar presentando mi primer libro, sino también la fiesta de ver muchos rostros conocidos que hace mucho tiempo no podía ver. Hoy por la mañana tuve que hacer un ejercicio de autocontrol cuando los vi ahí en la carpa de la 10ª por no llorar, sinceramente, y cuando vi a Miroslava se me salieron las lágrimas, debo decirlo. Gracias a Dios yo la vi a ella, pero ella no me vio a mí. Siguen llegando amigos. Y bueno, mi agradecimiento a Dios, al equipo de Ediciones La Luz y por estar acá con ustedes. Demarcaciones, debo decir en primer lugar que es un libro, hablando como pastor, como cristiano, es un libro teológicamente coherente y teológicamente defendible. Es decir, no es para nada un libro devocional. No es como los textos de la Buena Semilla que yo acostumbro a compartir con muchas de mis amistades. Es un libro donde yo expreso las luchas, los problemas, las vicisitudes que transcurren la vida de todas las personas, que transcurre por la vida de todas las personas, pero especialmente la de las personas que viven una fe. Y eso es lo que yo trato de plasmar, el proceso de cómo yo tuve mi lucha personal con Dios, una lucha totalmente desigual, donde no estamos hablando tanto del vencimiento como del convencimiento con Dios. Siempre tuve muchas dudas. Quien me conoce sabe que dentro de mis planes nunca estuvo ser cristiano, mucho menos pastor. A día de hoy, cada momento que me toca, cada domingo mejor dicho, que me toca estar detrás de un púlpito, de un atril, de pronto hay un momento específico que quedo sorprendido y me digo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Y de todas estas cosas es de lo que yo hablo en Demarcaciones. Un libro que tiene la deuda de estar a la altura del trabajo tan fino que ha hecho Ediciones La Luz desde la imagen de cubierta. Una de las cosas que se me quedaba por decirle a Yusef era que yo sabía que Ediciones La Luz iba a hacer un trabajo magnífico con Demarcaciones. Lo que no sabía era que lo iba a hacer tan magnífico, francamente.
Así que aquí está Demarcaciones. Es un libro muy autobiográfico, es un libro donde muchas veces el sujeto lírico, es decir, la persona que está hablando en el poema, muchas veces se desdobla en mí mismo. Hay muchas cuestiones biográficas plegadas a lo largo de este libro, y de hecho es una línea de tiempo. Cuando tú vas a ver, es una línea de tiempo donde curiosamente aparecen muchos de los rostros que hay aquí. Por citar un ejemplo, una figura central dentro de ese libro, dos figuras centrales dentro de ese libro y que no se mencionan son mi querido profesor Gilberto y Agustín Serrano. Y aunque no aparecen en determinados momentos, en determinados guiños, sí, como no, ahí están ellos. Es además importante decir que estábamos hablando de Metallica, de grupos de rock, todas esas cosas. Demarcaciones está establecido sobre dos ejes paralelos, dos líneas paralelas. Uno es la figura del apóstol Saulo de Tarso, Pablo, con toda esta historia el título original iba a ser Voces contra el Aguijón. Lo dije. Sí. Lo dije. Y un concepto bueno, pero no decía demasiado. Trabaja sobre la figura de Saulo de Tarso, alguien que luchaba contra la fe, mejor dicho, luchaba por la fe que él creía correcta contra personas que tenían su propia fe. Y entonces el otro paralelo que yo establezco es la del detective Richard Descartes, el protagonista de la famosa novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que Ridley Scott hizo una película lindísima, maravillosa, que el título fue Blade Runner. Y a mí se me antojó como que había algo parecido, había algo dentro de las dos partes que me caracterizaban a mí ahí, el detective o el perseguidor, de dos perspectivas, una bíblica y otra futurista, proyectada a un mundo distópico. Esas dos partes quedaron plasmadas en el libro y a partir de ahí es que va fundamentalmente el discurso poético. Quiero leerles en primer lugar la dedicatoria, que dice así: para Jesucristo, mi Señor, a mis padres Luciano y Odalis, a mi hermosísima y bella esposa María Rosana, y a Joaquín Osorio, amigo y maestro. Y quisiera decir que por una cuestión técnica no aparece mi querido, ¿viste? Yo sí lo dije, mi querido Gilberto Fernández Castillo, que fue quien primero me encontró y me enseñó a leer, y como le digo yo, el principal culpable de que yo con 13 años estuviera leyendo nada más y nada menos que usted, aquí en Cuba. Así que imagínense, aunque lo de usted es más culpa de José Luis Serrano que de... Camellos, estados crepusculares como oriflamas de miedo, reminiscencias de credo, inerrancias seculares. Se derrumban mis altares colapsados en adversa ineptitud que dispersa las glorias del inocente. Camellos junto a la fuente como un naufragio a la inversa me miran. Yo, UNESCO, acepte o no las derrotas, piso las tierras ignotas de la impiedad y padezco. Soy un remedo burlesco, prisionero de orfandad extraña. Si la verdad me alcanza como una flecha, negaré ser la maltrecha célula de libertad que no basta, que circula frágil por el pensamiento. Llegaré a cual firmamento cuando el áspid inocula su veneno y especula tercamente mi caída. Negaré ser la fallida porción en el mecanismo de la idea, un eufemismo para ocultar la caída con un premio
una medalla, sin que dejas, soy Sansón, perplejo en su condición de individuo que soslaya los mandamientos y falla. Mientras lapidan a Esteban, Saulo está mirando. Llevan filacterias mis plebeyos argumentos, los camellos indiferentes abrevan. La frase con la que comienza el libro, disculpen que haga esta nota aclaratoria, hablaba de la teología, hablaba del mundo distópico futurista, pero también es un libro que tiene mucha psicología, porque yo soy licenciado en psicología. Y entonces este libro, comenzando porque estados crepusculares, que suena muy poético, pero es el verso con el que comienza el libro, no es una imagen poética, es un nivel de afectación de la conciencia. O sea que también es un libro que cuando tú lo analizas también hay toda una psicología, todo un tratado también sobre la personalidad. Y precisamente este libro comienza con una consigna que es la que emplea este detective Ricard Descartes para descubrir androides, digamos, cristianos y sacarlos a la luz, que decía así: describiré una serie de situaciones sociales y usted expresará su reacción lo más rápido que pueda. Mediré el tiempo, por supuesto. Esta es una consigna de psicología que es la que se emplea en este test. Para conocer más, por favor, lea la novela o vea la película. Y entonces Boycap es precisamente una especie de test psicológico que yo hago para descubrir cristianos, de acuerdo a la reacción que tú tengas. Voy a hacerlo así. Boycap. Poncio Pilatos se lavó las manos, el cireneo levantó la cruz, vírgenes insensatas piden luz, se levantan hermanos contra hermanos, en masa se arrepienten publicanos, Herodes sonríe malicioso, Judas firma un contrato bochornoso, fariseos con piedras hacen preces, hay solo 5 panes y 2 peces, sanan a un hombre en día de reposo. Hallazgo de la palabra. Mas por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:3. Se pausa en el aire, ingrávida, mi caída que acontece inevitable, establece vívida, límpida, impávida, una frontera con ávida celeridad. Cuando observo por vez primera el protervo borde tiemblo, nunca más escucho decir detrás de mis párpados a un cuervo. Nunca más el cuervo grita, Dios ha muerto, agrega torvo. Todo transcurre en un sorbo de soledad inaudita. Mi cuerpo se precipita al vacío. Hay un terror que esplende con el dolor de una pregunta constante. Sé la respuesta, no obstante digo, ¿quién eres, Señor? Lo muerto resucitado, vida, luz, puerta, latido, verdad que rompe el graznido purulento del pecado. Me descubre equivocado aunque en mi mente litigue. Busco un techo que mitigue la borrasca que no escondo. A mí mismo me respondo, Saulo, es Dios quien te persigue. Noche. Niños pasan gritando por la ciudad vacía. Este es el insomnio número 365. ¿De qué me sirvió el ahínco de ser y romperme el húmero si este es el insomnio número 300? Ciudad difusa, 60 en mi piel confusa, mi vida y 5 es un plagio. Estar vivo es un naufragio donde morir no es excusa. Y este texto que aparece, este libro, por cierto, tiene una característica, y es que una de las personas a quienes está dedicada es a Joaquín Osorio, que Joaquín Osorio engloba a muchas personas. De hecho, cuando felizmente me encontré con él hoy por la mañana, me dijo que iba a hacer todo el esfuerzo por estar,
Sabíamos que tenía un programa demasiado apretado y yo le decía, en caso de que él no esté, él es de las personas que siempre está presente porque está en todos los poetas que él ha formado. Por ejemplo, aquí está Luis Yusef y de cierta manera también está Joaquín. Y este poema en específico, yo también lo dediqué al profe José Luis. Y bueno, aquí va. Una madrugada distante de enero, para José Luis Serrano. Estos versos son la ira después de la penitencia, un desangrarse. La ciencia postula que el trauma expira con la catarsis y gira cíclica en el punto exacto donde recibo el impacto al centro del laberinto. La ciencia niega el instinto, pero justifica el acto que lo produjo, un efecto especial que nos envían. Sonrían todos, sonrían, muestren los dientes, perfecto. Sonreír es un defecto o una virtud. En los labios hay devoción y hay agravios de alcances apocalípticos. Somos en exceso crípticos, sin brújulas ni astrolabios, agonizan mis birremes coagulados por la inquina. Esta vez no hay salamina, no te esfuerces, no te extremes, lo importante es lo que temes, lo que evitas. Me levanto a pesar del desencanto, caigo de nuevo, cadenas empotradas en mis venas obstaculizan el canto. Enarbolo una sonrisa, en verdad muestro los dientes a los golpes persistentes del infortunio. No hay visa al país de suave brisa de lo nubilado. Dura la realidad me procura flagelos que en mí demoran. Aquí estoy, mis ojos lloran noticias de índole oscura. Íngrimas porciones, muerte a granel en los estantes, pronósticos fulminantes de cuervos en el inerte cuerpo de la noche, suerte fatal, temibles dictados condicionan en los dados golpes que el azar escribe. François Villon hoy escribe balada de los ahorcados, delitos y soledades paroxísticas, endechas, voces olvidadas, fechas de caducidad, ciudades absorbidas por el Hades, hombres bomba en el tumulto, un cadáver insepulto profetiza la implosión, un crimen sin solución, Chernóbil, ningún indulto, miserias intermitentes, pseudoilusiones y ríos arrastran pedazos míos, esquirlas intrascendentes, pocos panes, muchos dientes para el hambre acumulada, permanezco en la ensenada, nadie se acuerda que tengo algo más que el abolengo de una ciudad destrozada, precarias amputaciones, el verdugo afila el hacha, Kafka y una cucaracha transitan las estaciones del alma, disoluciones, preludios, estupefacto me extrapolo, me refracto en una pared que nombra al que ya no soy, la sombra que me controla ipso facto. Telarañas descompensan la madrugada, el reflejo de una muerte en el espejo. Miradas que se condensan en guadañas me dispensan esta sequedad que abarca todo un mar. Mientras la parca vilipendia mis escritos, un enjambre de malditos rapsodas salta mi barca. Sucesivos los oleajes de amaneceres distópicos, golpes de estado, despóticos dictadores, cortinajes iconoclastas, mensajes de socorro. ¿Alguien acaso escucha nuestro fracaso? ¿Se compadece de nos? Somos, de espaldas a Dios, naufragios en el ocaso. Somos, de espaldas a Dios, escuálidos esperpentos, mordidos por los inventos, por las hormonas, por los designios de alguna tos filosófica. Resiste nuestra escafanda la triste paradoja de sufrir por atreverse a vivir. Ser feliz, ¿en qué consiste? Respondan, ¿en qué consiste? El hombre inventa sus dioses movido por los precoces efectos de algún alpiste psicodélico e insiste en servir a lo que inventa, envuelto en la truculenta genuflexión de su tos. ¿Será que él mismo es su Dios y a veces no se da cuenta? ¿Será que él mismo, deidad sometida a servidumbre, ignora que con su lumbre no espanta la oscuridad que lo domina? Verdad sutil, pensamiento blando. El hombre es un ser nefando que de sí mismo se mofa,
¿Cabe acaso en una estrofa lo que estamos explicando? Lo que estamos explicando lo indagaron los antiguos con los recursos exiguos de aquellos tiempos, palpando el aire. Estamos buscando la razón que nos emputa al rostro con su impoluta urdimbre de ser y estar. ¿Qué cosas quiso explicar Adán al morder la fruta? El hombre, mientras escruta en el musgo, en el subsuelo, en el espacio, en el cielo, es consciente de su ruta. Bailamos en la disputa como autómatas. Resiste nuestra escafandra la triste y cruda demarcación. ¿Quién resuelve la ecuación? Ser feliz, ¿en qué consiste? Primaveras dormidas. A mi esposa María, por acompañarme, por, como siempre digo, llevarte muchas veces la bala que iba para mí. Entre tus brazos existen, dulcemente detenidas, las primaveras dormidas que a mis inviernos resisten. Ellas despiertan y visten con sus abriles mi suelo. Entonces, en el terreno, por tu amor acontecido, soy como un niño dormido en un pedazo de cielo. Bueno, como yo dije ahorita, es mejor un loco que hay que frenar que un bobo que hay que empujar. Así que voy a leer dos textos más, que son ya de los finales en el libro. Filiaciones, 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No busco engrosar las filas de implacables escuadrones comandados por Nerones o por bárbaros Atilas, buitres que, si no vigilas, te incluyen en su falacia. Yo busco el amor que espacia la cruz sobre mis zozobras para expresar por mis obras lo que soy solo por gracia. Y este es el texto que cierra ya el libro. Derrumbes. Hay veces que me derrumbo. Secretos, minutos donde la sonrisa se me esconde. Hacia mí mismo me tumbo exhausto y mísero. Rumbo al desierto me compruebo. Sin embargo, cuando elevo mi rostro hacia la verdad, echo en Dios toda ansiedad y me levanto de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Eric. Qué bueno cuando un público así está teniendo a cada verso, ¿verdad? Creo que te lleva una felicidad de presentar tu primer libro con el público además que merece tu poesía y con un editor admirable como José, que nos ha acompañado. Gracias. Este es un dúo exitoso ahora mismo aquí que está proponiendo demarcaciones, ¿verdad? Bueno, el libro de Eric va a estar en la planta baja de acá de sedes a la venta. Vamos nosotros a hacer en breve una pausa, porque tenemos un cambio ahora, porque vamos a proponer otro título también de la colección Abrirse las Constelaciones. En breve vamos a volver presentando un título de teatro. Este tren se llama Deseo de Iván Capote, un libro de un autor, además, un joven dramaturgo cubano. Entonces, en breve volvemos al salón a Abrirse las Constelaciones y desfilamos a estos dos poetas con el aplauso que se merece.